A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos del soldado. Rafael Loomis había construido su vida sobre 3 pilares: honor, lealtad y familia. A los 34 años, el sargento de los Rangers del ejército poseía el tipo de intensidad silenciosa que provenía de una década de misiones de operaciones especiales en 3 continentes. Sus manos curtidas contaban historias de quemaduras por cuerdas y empuñaduras de rifles, mientras que sus calculadores ojos grises habían visto suficiente oscuridad como para apreciar la luz cuando la encontraba. Esa luz había sido Amy Jefferson, una vibrante maestra de primaria que había conocido en la boda de su hermano 8 años atrás. Ella era todo lo que Rafael no era: espontánea donde él era metódico, habladora donde él era reservado, confiada donde él era suspicaz. Su risa podía llenar una habitación, y su optimismo parecía lo suficientemente genuino como para creer en él para siempre. Su hijo, Lance, llegó a los 3 años de su matrimonio, una versión en miniatura de Rafael con la sonrisa contagiosa de Amy. El niño tenía ahora 5 años. Estaba obsesionado con los dinosaurios y convencido de que su padre era el hombre más fuerte del mundo. Rafael nunca lo corrigió en ese último punto. La casa de la familia Loomis se encontraba en 2 acres a las afueras de Millfield, un pequeño pueblo de Texas donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás. Rafael había elegido la ubicación estratégicamente, lo suficientemente cerca de Fort Carson para sus deberes, lo suficientemente remota para tener privacidad con líneas de visión en todas las direcciones. Viejos hábitos de demasiadas misiones en territorio hostil. Amy había abrazado inicialmente el aislamiento, convirtiendo su propiedad en un mini paraíso con jardines, un columpio de neumático y suficiente espacio para que Lance explorara de forma segura. Pero a medida que los despliegues de Rafael se hacían más largos y frecuentes, el entusiasmo se desvaneció. El silencio que Rafael anhelaba se volvió sofocante para Amy. La soledad que él encontraba pacífica se volvió solitaria para una mujer que prosperaba con la conexión social. El hermano de Rafael, Marcus, un ayudante del sheriff local, intentó advertirle durante su último permiso. «Ha estado haciendo muchas preguntas sobre cuándo volverás», le había dicho Marcus mientras tomaban unas cervezas en el porche trasero. Quizás pedir un tiempo en familia no vendría mal. Pero la unidad de Rafael estaba a falta de personal, y una misión en Europa del Este se había extendido de 6 a 10 meses. Llamaba cuando podía, enviaba paquetes y contaba los días hasta que pudiera volver a abrazar a su esposa e hijo. Lo que no esperaba era a Kenneth Wyatt. Kenneth era todo lo que Rafael aparentaba no ser: refinado donde Rafael era tosco, encantador donde Rafael era intenso, presente donde Rafael estaba ausente. Un exitoso ajustador de seguros que se había mudado a Millfield hacía 6 meses, Kenneth se había propuesto conocer a todo el mundo en el pueblo, especialmente a las esposas solitarias de los soldados desplegados. A los 36 años, Kenneth poseía el tipo de encanto practicado que provenía de años de manipular a la gente para obtener beneficios. Su verdadero nombre era Kevin White, pero se había reinventado en 3 estados diferentes, siempre un paso por delante de las consecuencias de sus actos. Millfield representaba un nuevo comienzo y nuevas oportunidades, particularmente del tipo que entraba en el restaurante local con aspecto perdido y llevando un anillo de bodas. Kenneth había estudiado a Amy desde lejos antes de hacer su movimiento. Había aprendido sus rutinas: la compra los martes, el entrenamiento de fútbol de Lance los jueves, su costumbre de sentarse sola en el Murphy's Café los viernes por la tarde, mirando su teléfono y esperando llamadas que llegaban cada vez con menos frecuencia. El acercamiento había sido calculado, un pinchazo de neumático simulado frente a la escuela primaria, perfectamente sincronizado para cuando Amy terminaba su turno. Kenneth la había visto correr a ayudar, había visto su genuina preocupación por el aprieto de un extraño. A partir de ahí, solo fue cuestión de ser todo lo que su marido ausente no era. Mientras Rafael aprendía a sobrevivir en territorio hostil, Kenneth convertía la soledad de Amy en su oportunidad. Las reuniones para tomar café se convirtieron en almuerzos. Los almuerzos se convirtieron en visitas por la tarde cuando Lance estaba en la escuela. La progresión fue metódica, diseñada para llenar el vacío que la ausencia de Rafael había creado. Para cuando el despliegue de Rafael entró en su 9º mes, Kenneth se había convertido en una figura habitual en la vida de Amy. Asistía a los partidos de fútbol de Lance,
Ayudaba con el jardín y proporcionaba el apoyo emocional que las videollamadas no podían ofrecer. Para el pueblo de Millfield, era solo un buen vecino ayudando a una familia militar. Para Amy, se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. La última videollamada de Rafael a casa había sido hacía 3 semanas. La conexión era mala, la conversación forzada, y Lance había parecido distraído, hablando del señor Kenneth, que le enseñó a lanzar una pelota de béisbol. Amy había cambiado rápidamente de tema, pero los instintos de Rafael, perfeccionados por años de leer situaciones hostiles, habían registrado el cambio. Algo andaba mal en casa. Simplemente aún no sabía cuán mal. Capítulo 2. La infección se propaga. Kenneth Wyatt había perfeccionado el arte de la infiltración, pero Amy Jefferson Loomis presentaba desafíos únicos. A diferencia de sus objetivos anteriores, no era ingenua ni desesperada. Estaba sola, sí, pero seguía profundamente comprometida con su matrimonio y su hijo. Romper esas defensas requería paciencia y precisión. El avance llegó durante la fiesta del 5º cumpleaños de Lance. Rafael había prometido hacer una videollamada para la celebración, pero un retraso en la misión dejó a Amy explicando a un niño de 5 años lloroso por qué papá no podía cantar feliz cumpleaños en persona. Kenneth, que había sido invitado como amigo de la familia, intervino con trucos de magia e historias que transformaron la decepción de Lance en risas de deleite. «Se te dan bien los niños», observó Amy mientras limpiaban después, con Lance agotado y finalmente dormido. «Estuve casado una vez», mintió Kenneth con suavidad. «Estábamos intentando tener hijos cuando». Dejó la frase en el aire, permitiendo que la imaginación de Amy llenara los trágicos espacios en blanco. «Supongo que simplemente recuerdo lo que se sentía al querer esa conexión». La vulnerabilidad fabricada funcionó a la perfección. La empatía natural de Amy se activó, y se encontró consolando al hombre que había estado consolando a su familia. Fue un momento magistralmente manipulado que cambió su relación de amistad a algo más íntimo. Kenneth había investigado extensamente la psicología del despliegue militar. Entendía que las esposas que se quedaban atrás a menudo se sentían abandonadas, olvidadas y emocionalmente hambrientas. Amy cumplía todos los requisitos. Sus publicaciones en redes sociales se habían vuelto menos frecuentes, sus sonrisas más forzadas. Estaba lista para exactamente el tipo de atención que Kenneth se especializaba en proporcionar. La aventura física comenzó 6 semanas después del cumpleaños de Lance, un jueves por la tarde cuando Lance estaba en casa de su amigo Marcus Jr. Amy había estado llorando por otra llamada perdida de Rafael cuando Kenneth llegó con comida para llevar y la disposición de escuchar. Una cosa llevó a la otra, y para la noche, Amy había cruzado una línea que nunca imaginó cruzar. La culpa fue inmediata y abrumadora, pero Kenneth también estaba preparado para eso. No presionó para obtener más ni hizo demandas. En cambio, proporcionó consuelo y comprensión, posicionándose como alguien que podría ayudarla a navegar la complejidad de las emociones que estaba experimentando. «Rafael es un buen hombre», dijo Kenneth a la mañana siguiente mientras tomaban café, «pero no está aquí. Te mereces sentirte viva, Amy. Te mereces sentirte deseada». Era una mezcla perfectamente elaborada de validación y manipulación que evitó que Amy terminara las cosas de inmediato. En cambio, se encontró atrapada en un ciclo de culpa y necesidad, alejada cada vez más de su esposo y más profundamente en la red de Kenneth. La aventura se intensificó en los meses siguientes. Kenneth comenzó a quedarse a dormir cuando Lance estaba en pijamadas, sus pertenencias apareciendo gradualmente por toda la casa. Aprendió el horario de comunicación de Rafael y se aseguró de escasear durante las llamadas a casa. Para los vecinos y amigos, mantuvo la fachada de ser solo un amigo servicial para una familia militar. Pero Kenneth se estaba impacientando. La culpa de Amy se estaba convirtiendo en un lastre, y sus intentos periódicos de terminar la aventura amenazaban sus planes a largo plazo. Necesitaba acelerar el cronograma y asegurarse de que ella estaría completamente comprometida a elegirlo a él en lugar de a Rafael cuando terminara el despliegue. La solución provino de una fuente inesperada, el propio Lance. Kenneth había tenido cuidado de evitar la manipulación abierta del niño, pero Lance se sentía naturalmente atraído por el hombre que siempre estaba cerca, siempre disponible, siempre interesado en sus actividades. El niño comenzó a llamar a Kenneth por su nombre en lugar de señor. «Kenneth»,
Comenzó a preguntar cuándo sería su próxima visita y, finalmente, de manera inocente y devastadora, preguntó por qué Kenneth no podía ser su papá en lugar del hombre en la pantalla del ordenador. La reacción de Amy a esa pregunta le dijo a Kenneth todo lo que necesitaba saber. La culpa estaba ahí, pero también la consideración. Realmente estaba sopesando la posibilidad. Su matrimonio ya había terminado en su mente, simplemente aún no lo había admitido. Esa noche, mientras Amy luchaba con las implicaciones de la inocente pregunta de su hijo, Kenneth hizo su jugada final. Lo amo como si fuera mío, dijo en voz baja. Y te amo de una manera que no creo que Rafael jamás podría. Él está entrenado para irse, Amy. Yo estoy hecho para quedarme. Fue la combinación perfecta de verdad y mentira que selló el compromiso emocional de Amy. Para cuando Rafael debía regresar en 3 semanas, ella ya había comenzado mentalmente a planificar un futuro diferente, uno que incluía papeles de divorcio y una nueva vida con Kenneth. Lo que ni Amy ni Kenneth esperaban era cuán rápida y violentamente cambiaría ese cronograma. Lance había estado jugando en el patio trasero ese sábado por la tarde cuando Kenneth perdió los estribos por algo trivial, una pelota de béisbol lanzada con demasiada fuerza que abolló el coche de Kenneth. El hombre que Amy creía amar se reveló en ese momento, agarrando a Lance bruscamente y sacudiéndolo con la fuerza suficiente para dejarle moretones. Los instintos maternales de Amy anularon todo lo demás. Se enfrentó a Kenneth de inmediato, exigiéndole que se fuera y no volviera nunca. Pero Kenneth había invertido demasiado tiempo y esfuerzo como para marcharse en silencio. La máscara se cayó por completo. ¿Crees que puedes simplemente deshacerte de mí?, gruñó, su encantadora fachada reemplazada por algo frío y calculador. Sé todo sobre tu matrimonio, tus finanzas, tu rutina. Sé dónde balancea la escuela, cuando estás sola, en quién confías. Vas a mantener la boca cerrada, y vamos a arreglar esto. La amenaza fue clara, y Amy se dio cuenta de que estaba atrapada con un hombre mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pero subestimó su propia desesperación por proteger a su hijo. Esa noche, después de que Kenneth se fuera con la promesa de discutir su futuro al día siguiente, Amy llamó a la única persona que sabía que la ayudaría, Marcus Loomis, el hermano de Rafael y ayudante del sheriff. La conversación fue breve pero suficiente. Marcus entendió la situación de inmediato y comenzó a hacer sus propios planes. Pero lo que Amy no sabía era que Marcus había estado investigando los antecedentes de Kenneth durante semanas. Había descubierto múltiples cambios de identidad y un patrón de atacar a esposas de militares. Lo que Marcus no sabía era que Kenneth también lo había estado vigilando a él, y tenía sus propios planes para cualquiera que amenazara su nueva vida cuidadosamente construida. El escenario estaba listo para una confrontación que traería a Rafael Loomis a casa mucho antes de lo que nadie esperaba. Capítulo 3. La llamada que lo cambió todo. Rafael Loomis estaba a 3 días de lo que debería haber sido una misión de extracción de rutina en Rumanía, cuando su teléfono satelital seguro vibró con un mensaje prioritario. La pantalla mostraba un número que no reconoció, pero el código de área era de casa. En contra del protocolo, respondió. Sargento Loomis. La voz pertenecía al doctor Maurice Walsh del Hospital General de Millfield. Llamo por su hijo, Lance. Está en estado crítico. El mundo se detuvo. El entrenamiento de Rafael se activó, asegurar el área, reunir inteligencia, evaluar la amenaza. Pero el corazón de su padre gritaba. ¿Qué pasó? Hubo un incidente en su casa esta mañana. El amigo de su esposa, Kenneth Wyatt, estuvo involucrado. Lance tiene una hemorragia interna grave y un traumatismo en la cabeza. Lo hemos estabilizado, pero... La voz del doctor bajó. Si quiere justicia, tiene 6 horas. Antes de que Rafael pudiera responder, otra voz entró en la línea. Sargento, soy el detective Leon Stus. Salgo temprano del trabajo. Si ciertas personas desaparecen antes de mi cambio de turno mañana, no vi nada. Todo el pueblo está con usted en esto. La línea se cortó. Rafael se quedó mirando el teléfono durante exactamente 30 segundos, procesando la información con eficiencia militar. Su hijo se estaba muriendo. Su esposa había estado teniendo una aventura.
Y el hombre responsable aparentemente había escalado del adulterio a la violencia contra un niño de 5 años. Johnson, ladró Rafael a su segundo al mando. Necesito un permiso de emergencia inmediato. Crisis familiar. El sargento Stan Forbes, un tejano que había servido 3 turnos con Rafael, ya se movía hacia él. ¿Qué necesitas, Rap? Necesito llegar a casa en las próximas 4 horas, y lo necesito extraoficialmente. Stan no hizo preguntas. En 6 años de trabajo juntos, Rafael nunca había pedido nada personal. Si necesitaba ir a casa, había una razón. Hay un transporte militar que sale para Ramstein en 30 minutos. Conozco al piloto. Desde allí, podemos conseguirte un vuelo civil a Dallas. Mientras Stan movía sus contactos, Rafael hizo 3 llamadas por su cuenta. La primera fue a un contacto en inteligencia militar que le debía un favor. En minutos, tenía el historial completo de Kenneth Wyatt, nombre real Kevin Witte, buscado por fraude en 2 estados. Historial de atacar a esposas de militares y un registro juvenil sellado que incluía cargos de agresión. La segunda llamada fue a Marcus, su hermano. Lo sé, dijo Marcus de inmediato. Amy me llamó ayer. Intentó terminar con él, y él la amenazó. Y Lance. Esta mañana, volvió y... La voz de Marcus se quebró. Lance intentó proteger a su madre, Rap. Ese bastardo metió a un niño de 5 años en el hospital. ¿Dónde está ahora? ¿Kenneth? Nadie sabe. Desapareció después de que la ambulancia se llevara a Lance. Amy está en el hospital. No se ha separado de él. Todo el pueblo está buscando a esta basura. No lo encuentren, dijo Rafael en voz baja. Cuando llegue, lo quiero asustado, escondido y aislado. ¿Puedes hacer que eso suceda? Ya estoy en ello. Se corrió la voz sobre lo que hizo. Cada dueño de negocio, cada local, cada persona con sentido común lo quiere fuera. No tiene a dónde huir excepto a tus manos. La tercera llamada fue al teléfono de la cama de Lance. Amy respondió al primer timbrazo. Rafael, su voz estaba cargada de lágrimas y desesperación. Oh, Dios, Rafael, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. ¿Cómo está él? Estable. Pero el doctor. Walsh dice que las próximas 24 horas son críticas. Hay hinchazón en su cerebro y una hemorragia interna que requirió cirugía. Rafael, él estaba tratando de protegerme. Lance estaba tratando de protegerme de lo que yo traje a nuestra casa. Rafael podía oír la autodestrucción en su voz, pero habría tiempo para esa conversación más tarde. En este momento, solo una cosa importaba. Amy, escúchame con atención. Voy a casa. Estaré allí esta noche. Pero tu misión ha terminado. Quédate con Lance. No te separes de él por ninguna razón. Y Amy, cuando llegue, me lo vas a contar todo. Cada detalle sobre Kenneth, sobre tu relación con él, sobre lo que pasó esta mañana. Todo. La línea estuvo en silencio por un largo momento. Cuando Amy volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Sé que nunca me perdonarás. Tienes razón, dijo Rafael sin dudar. Pero ahora mismo, nuestro hijo necesita a sus 2 padres vivos. Arreglaremos el resto más tarde. 12 horas después, Rafael Loomis bajó de un avión en el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth. Había viajado 6.000 millas en la mitad del tiempo que debería haber tomado. Había cobrado cada favor que había ganado en una década de servicio militar y había cruzado fronteras internacionales sin la autorización adecuada. Nada de eso importaba. Estaba en casa, y estaba de caza. Stan Forbes había insistido en venir con él, alegando tiempo de vacaciones y comprando su propio billete. No deberías hacer esto solo, había dicho simplemente. Rafael no había discutido. Stan era leal, discreto y tenía habilidades que podrían resultar útiles. Marcus los encontró en el aeropuerto con la camioneta de Rafael y un informe de situación.
Kenneth Wyatt había sido visto 3 veces desde el incidente, una en una gasolinera a 20 millas del pueblo, una en un motel que le negó el servicio tras reconocer su rostro, y una intentando sacar dinero de un cajero automático que misteriosamente se averió cuando se acercó. Todo el condado se ha vuelto en su contra, explicó Marcus mientras conducían hacia el hospital. Dueños de negocios, grupos de la iglesia, incluso los adolescentes están compartiendo su foto en línea. Tiene quizás $50 en efectivo y ninguna forma de conseguir más. Ningún lugar donde dormir, ningún lugar donde comer, y todos lo están vigilando. Bien, dijo Rafael. La presa asustada comete errores. ¿Y a mí? No se ha separado de Lance excepto para ir al baño. Ha comido quizás una comida desde ayer. ¿El doctor? Walsh dice que la condición de Lance está mejorando, pero lentamente. Rafael asintió, procesando la información. Tenía un hijo herido que ver, un matrimonio que terminar y un depredador que cazar. Las prioridades estaban claras, y también el cronograma. Kenneth Wyatt había herido a la familia de Rafael. En aproximadamente 6 horas, Kenneth Wyatt descubriría lo que le sucedía a las personas que cometían ese error. Mientras entraban al estacionamiento del hospital, Rafael comenzó a contar los minutos. Kenneth podría tener 6 horas de libertad restantes, pero no vería otro amanecer. La caza estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. La tormenta se avecina. El Hospital General de Millfield a las 2 de la madrugada. Era una fortaleza de luces fluorescentes y olores antisépticos. Rafael se movía por los pasillos con la gracia depredadora de un hombre acostumbrado al territorio hostil. Su ropa de civil no lograba disfrazar el porte militar que hacía que las enfermeras se apartaran instintivamente. Lance yacía inconsciente en la habitación 314, conectado a máquinas que pitaban con persistencia mecánica. A los 5 años, parecía imposiblemente pequeño en la cama del hospital, con el rostro magullado y la cabeza envuelta en vendas. Amy estaba sentada a su lado, su apariencia una vez vibrante reducida a un agotamiento hueco y lágrimas manchadas de culpa. Levantó la vista cuando Rafael entró, y por un momento, ninguno de los dos habló. 8 años de matrimonio, 3 años de paternidad y 10 meses de separación se colapsaron en un único momento de reconocimiento. Todo entre ellos estaba roto sin posibilidad de reparación. ¿Cómo está él?, preguntó Rafael, con la voz profesionalmente neutral. Mejor. La hinchazón en su cerebro está disminuyendo. ¿El doctor? Walsh cree que se recuperará por completo, pero... La voz de Amy se quebró. Rafael, necesito que sepas lo que pasó. ¿Todo? ¿Sé lo suficiente? Rafael revisó el historial de Lance, anotó los medicamentos y evaluó el equipo de monitoreo. Su hijo estaba estable pero vulnerable. ¿Quién más sabe de tu aventura? El tono clínico hizo que Amy se estremeciera. Marcus se dio cuenta. Algunos de los vecinos sospechaban. Creí que estaba siendo cuidadosa, pero... No lo fuiste. Rafael acercó una silla al lado opuesto de la cama de Lance, posicionándose donde podía vigilar tanto a su hijo como a la puerta. Háblame de Kenneth. Todo. Desde el principio. Durante la siguiente hora, Amy lo confesó todo, la soledad, la seducción gradual, la relación en escalada y, finalmente, las amenazas que habían culminado en violencia contra su hijo. Rafael escuchó sin interrupción, archivando los detalles con precisión militar. Dijo que conocía nuestras rutinas, nuestras finanzas, dónde va Lance a la escuela, terminó Amy. Ayer, cuando intenté terminar, se enojó. Dijo que no podía simplemente descartarlo después de todo lo que había invertido. Esta mañana, volvió, exigiendo que arregláramos las cosas. Y cuando Lance lo vio gritándome. Se derrumbó por completo. Rafael esperó a que se recompusiera, luego preguntó, ¿mencionó alguna vez a otras mujeres? ¿Otros lugares donde había vivido? Dijo que había estado casado antes, que su esposa murió. Pero... Amy levantó la vista bruscamente. ¿Crees que estaba mintiendo sobre todo? Rafael sacó su teléfono y le mostró el verdadero historial de Kenneth, las múltiples identidades, el patrón de atacar a esposas de militares, las órdenes de arresto pendientes. Su nombre es Kevin White.
Ha hecho esto antes en al menos otros 3 estados. Amy miró la pantalla con horror. Traje un depredador a nuestra casa. Puse a Lance en peligro porque estaba sola y era egoísta. La voz de Rapael cortó su espiral. Cúlpate más tarde. Ahora mismo, necesito información que me ayude a encontrarlo. ¿Encontrarlo? Rapael, deberíamos llamar a la policía. Dejar que ellos. La policía me está dando 6 horas. Los ojos grises de Rapael se encontraron con los de ella con una intensidad intransigente. El detective Stus lo dejó claro. Después de eso, Kenneth se convierte de nuevo en su problema. Pero ahora mismo, es mío. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Amy entendió lo que Rapael estaba diciendo, lo que estaba planeando. Una parte de ella, la parte que había visto a su hijo ser cargado en una ambulancia, no se opuso. Mencionó una cabaña, dijo en voz baja. Un lugar al que su difunta esposa solía llevarlo. Nunca dijo dónde, pero sabía de lugares de caza y pesca alrededor del lago Harwell. Podría haber estado diciendo la verdad sobre esa parte. Rapael asintió, archivando la información. El lago Harwell estaba a 30 millas al noreste, remoto, densamente boscoso, con docenas de cabañas de caza y lugares de pesca abandonados. Un lugar perfecto para que un hombre desesperado se escondiera. Rapael, la voz de Amy era apenas un susurro. Cuando esto termine. Nosotros. Quiero decir. Nuestro matrimonio se acabó, confirmó Rapael sin dudar. Lo elegiste a él por encima de nuestra familia. La única razón por la que me estás contando todo ahora es porque hirió a Lance. Si se hubiera mantenido encantador y cuidadoso, todavía me estarías mintiendo. La brutal honestidad golpeó a Amy como un golpe físico, pero no discutió. No podía. Me mudaré tan pronto como Lance esté estable, dijo. Puedes quedarte con la casa, la custodia, lo que quieras. Sé que no me lo merezco. No, no te lo mereces. Rapael se levantó, mirando su reloj. Pero ahora mismo, nuestro hijo necesita a su madre. Así que, te vas a quedar aquí, mantente alerta y llámame si algo cambia. Stan Forbes está fuera de la puerta. Se asegurará de que tú y Lance estén a salvo. ¿A dónde vas? Rapael ya se movía hacia la puerta. De caza. En el pasillo, Stan Forbes se apoyaba en la pared con la alerta casual de un soldado profesional. ¿Cómo está el chico? Va a estar bien. ¿Alguna noticia de nuestro objetivo? Marcus ha estado moviendo sus contactos. 3 avistamientos más, todos en dirección noreste hacia el lago Harwell. Un empleado de una gasolinera local dice que un hombre que coincidía con la descripción de Kenneth intentó comprar provisiones alrededor de la medianoche, pero se fue cuando se dio cuenta de que todos lo estaban mirando. Bien. Está asustado y actúa por instinto. Eso lo hace predecible. Rapael revisó su arma de mano, una Glock 19 que había portado en 3 despliegues de combate. Lo quiero aislado y desesperado cuando lo encuentre. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto solo? Rapael consideró la pregunta. Stan era leal, capaz y discreto. Pero esto era personal de una manera que requería soledad. Esto es algo que necesito terminar yo mismo. Entendido. Stan sacó un teléfono celular prepago y se lo entregó a Rapael. No rastreable. Los números de Marcus, el hospital y mi línea personal están programados. Si algo sale mal, nunca estuvimos aquí. Rapael guardó el teléfono y se dirigió al ascensor. En el reflejo de las puertas metálicas, vio a un hombre transformado. El esposo y padre que se desplegó hace 10 meses había desaparecido, reemplazado por algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Kenneth Wyatt había cometido el error de pensar que podía herir a la familia de Rapael sin consecuencias. En unas 4 horas, descubriría exactamente cuán equivocado estaba. La caza pasaba a la siguiente fase. Capítulo 5. El nudo se aprieta. Rapael condujo a través de la oscuridad previa al amanecer con la paciencia metódica de un depredador que sabía que su presa ya estaba atrapada.
El lago Harwell se extendía por 30 millas cuadradas de naturaleza salvaje de Texas, salpicado de cabañas de pesca, refugios de caza y suficientes escondites remotos para ocultar un ejército. Pero Kenneth Wyatt no era un experto en la naturaleza. Era un estafador que se había sentido cómodo en entornos suburbanos, ahora forzado a un terreno que favorecía a los soldados sobre los ajustadores de seguros. Marcus había hecho un excelente trabajo durante la ausencia de Rapael. Cada ruta de salida de Millfield estaba siendo vigilada por ciudadanos preocupados, cazadores, pescadores y locales que se habían ofrecido como voluntarios para vigilar a Kenneth. La cacería humana no oficial tenía el aire de justicia fronteriza, que era exactamente lo que Rapael quería. A las 4 de la madrugada, Rapael se detuvo en el estacionamiento de la Marina de Harwell, donde Marcus esperaba con un mapa detallado y un termo de café que permaneció intacto. 5 avistamientos más desde la medianoche, informó Marcus, todos agrupados alrededor de la orilla norte. Un par de pescadores vieron a alguien entrando en la vieja cabaña de Carson alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando fueron a investigar, quienquiera que fuera corrió hacia el bosque. Rapael estudió el mapa, anotando las líneas de elevación, las carreteras de acceso y las fuentes de agua. La cabaña de Carson estaba aislada pero accesible por un sendero. Perfecto para alguien que necesitaba refugio, pero que podía huir rápidamente si era descubierto. ¿Cómo es el terreno por allí? Bosque denso de pinos, un par de lechos de arroyos, acantilados de piedra caliza en el lado este. Solo una carretera real de entrada o salida, pero muchos senderos de caza si conoces la zona. Marcus hizo una pausa. Rapael, necesito preguntar. ¿Qué planeas exactamente? La expresión de Rapael no cambió. ¿Justicia? Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que voy a dar. Rapael dobló el mapa y revisó su equipo, cuchillo táctico, bridas de plástico, suministros médicos de emergencia y munición suficiente para una pequeña guerra. ¿Cuánto falta para el amanecer? 1 hora y media, quizás 2. Perfecto. Estará agotado, desorientado y tomando malas decisiones. Es hora de terminar con esto. Cuando Rapael se preparaba para irse, Marcus lo agarró del brazo. Hermano, sé que lo que le hizo a Lance es imperdonable. Sé que lo que le hizo a tu matrimonio es imperdonable. Pero si cruzas ciertas líneas. Crucé esas líneas en el momento en que recibí esa llamada, dijo Rapael en voz baja. Kenneth Wyatt hirió a mi hijo. Todo lo que suceda a continuación son solo consecuencias. El sendero hacia la cabaña de Carson serpenteaba 3 millas a través de un denso bosque que amortiguaba el sonido y limitaba la visibilidad. Rapael se movía con la eficiencia silenciosa del entrenamiento de operaciones especiales, leyendo el terreno en busca de signos de paso reciente. Ramas rotas, suelo removido y un envoltorio de chocolatina desechado contaban la historia de un hombre moviéndose torpemente por un territorio desconocido. A las 5:30 de la madrugada, Rapael encontró el primer gran error de Kenneth, una mochila abandonada que contenía identificación, tarjetas de crédito y un cuaderno lleno de observaciones detalladas sobre esposas de militares en 3 estados diferentes. El patrón era claro. Kenneth había estado llevando a cabo esta estafa durante años, apuntando a mujeres vulnerables con maridos desplegados, construyendo relaciones diseñadas para extraer el máximo beneficio emocional y financiero antes de seguir adelante. Entre las notas, Rapael encontró referencias a Amy que le hicieron apretar la mandíbula. Sujeto responde bien a la atención y validación. Marido ausente más 8 meses. Apego infantil en desarrollo. Recomendar cronograma acelerado para compromiso total. Kenneth había reducido a la familia de Rapael a un estudio de caso psicológico. El desapego clínico hizo que lo que Rapael planeaba se sintiera no solo justificado, sino necesario. La cabaña de Carson se encontraba en un claro con vistas al lago, sus ventanas oscuras, pero mostrando signos de entrada forzada. Rapael rodeó la estructura metódicamente, anotando las rutas de escape y las posibles posiciones defensivas. La imagen térmica a través de su mira reveló una única firma de calor acurrucada en la esquina trasera. Objetivo adquirido. Rapael esperó. Entrar corriendo sería eficiente pero insatisfactorio. Kenneth necesitaba comprender la desesperanza de su situación antes de que comenzara la confrontación.
El miedo era tan importante como el dolor físico para lo que Rapael había planeado. A las 6 de la mañana, Rapael comenzó la fase psicológica. Lanzó guijarros al techo metálico de la cabaña, a intervalos irregulares diseñados para sugerir a alguien moviéndose afuera. Rompió ramas y crujió arbustos, lo suficientemente alto para ser escuchado, lo suficientemente bajo para crear incertidumbre. A través de su mira, Rapael observó cómo la firma de calor de Kenneth se agitaba cada vez más, moviéndose de ventana en ventana, claramente aterrorizado pero incapaz de ver a su cazador. Cuando Kenneth finalmente salió de la cabaña llevando un arma improvisada, una pata de mesa rota, Rapael estaba listo. Kevin White, la voz de Rapael resonó desde la línea de árboles, usando deliberadamente el nombre real de Kenneth. Kenneth se giró hacia el sonido, con los ojos desorbitados por el pánico. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? Quiero discutir tu inversión en mi familia. Rapael salió a la vista, con su rifle apuntando al centro de masa de Kenneth. Específicamente, tu decisión de meter a mi hijo en el hospital. El reconocimiento amaneció en los ojos de Kenneth, seguido inmediatamente por el cálculo de un depredador acorralado. Tú eres Rapael. Mira, lo que le pasó a Lance fue un accidente. Nunca quise. Quisiste cada parte de ello. Rapael avanzó firmemente, forzando a Kenneth a retroceder hacia el lago. Pasaste meses manipulando a mi esposa, amenazando a mi familia, y cuando ella intentó proteger a mi hijo, lo metiste en el hospital. Nada de eso fue accidental. Kenneth intentó correr. Rapael le dejó avanzar 15 yardas antes de disparar un solo tiro que astilló el tronco de un árbol a 6 pulgadas de la cabeza de Kenneth. El mensaje fue claro, escapar no era una opción. Por favor, Kenneth dejó caer su arma improvisada, con las manos en alto. Puedo arreglar esto. Puedo irme del pueblo, desaparecer, no volver a contactar a Amy. Tengo dinero. Puedo pagar las facturas médicas de Lance. Lo que quieras. Lo que quiero, dijo Rapael, continuando su avance metódico, es que entiendas algo muy importante. Heriste a mi familia porque pensaste que no habría consecuencias. Atacaste a esposas de militares porque pensaste que sus maridos estaban demasiado lejos para detenerte. Kenneth retrocedía ahora hacia el lago, sus pies chapoteando en el agua poco profunda. Estaba equivocado. ¿Vale? Lo siento. Por favor, solo déjame ir. Te equivocaste en muchas cosas, asintió Rapael. Pero sobre todo, te equivocaste sobre el tipo de hombre que vendría a buscarte. La conversación había terminado. Rapael había aprendido todo lo que necesitaba saber, y Kenneth había confirmado cada suposición sobre su carácter. Lo que sucedió a continuación no fue justicia en ningún sentido legal. Fue algo más antiguo, más personal e infinitamente más final. El sol salía sobre el lago Harwell, pintando el agua de oro y naranja. Iba a ser una mañana hermosa. Kenneth Wyatt no vería el final de ella. Capítulo 6. El precio de la traición. Kenneth estaba de pie con el agua helada del lago Harwell hasta las rodillas, su ropa cara empapada y su fachada cuidadosamente mantenida completamente despojada. El ajustador de seguros de habla suave había sido reemplazado por un animal desesperado que finalmente entendía que estaba atrapado con un depredador alfa. No puedes simplemente matarme, dijo Kenneth, con la voz quebrada por un terror apenas controlado. Tengo derechos. Hay leyes. Rapael continuó su avance medido hacia el agua, su rifle nunca se desvió del torso de Kenneth. Tienes razón sobre las leyes. El asesinato a sangre fría conlleva penas graves. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero hay otros tipos de justicia, Kevin. El tipo que ocurre cuando te haces enemigos en pueblos pequeños. Mi nombre es Kenneth Wyatt. Tu nombre es Kevin James White. Nacido en Tulsa. Arrestado por agresión a los 16. Casado y divorciado 3 veces. Buscado por fraude en Oklahoma y Arkansas. La voz de Rapael tenía la precisión mecánica de un informe militar. Has estado estafando a esposas de militares durante al menos 4 años. Amy no fue tu primera víctima, y Lance no habría sido la última.
El rostro de Kenneth se puso pálido mientras su identidad cuidadosamente construida se desmoronaba. ¿Cómo? Hice algunas llamadas. Resulta que cuando hieres a la familia de un soldado, otros soldados se dan cuenta. Rafael estaba lo suficientemente cerca ahora como para ver el pánico en los ojos de Kenneth. La sargento de Estado Mayor Patricia Coleman de Arkansas te manda saludos. Su marido murió en Afganistán mientras tú robabas sus ahorros y te acostabas con su esposa. El agua le llegaba ahora al pecho, y Kenneth luchaba por mantenerse en pie en el fondo fangoso del lago. Mira, lo arreglaré. Todo. Me entregaré, confesaré todo. Devolveré cada céntimo. Demasiado tarde para esa conversación. Rafael bajó su rifle y sacó su cuchillo táctico. Verás, Kevin, he estado pensando en esto durante las últimas 6 horas. Sobre lo que le hiciste a mi hijo, lo que le hiciste pasar a mi familia. ¿Qué tipo de hombre ataca a los niños cuando las cosas no salen como quiere? Kenneth intentó girarse y nadar más adentro en el lago, pero Rafael se movió más rápido. Años de entrenamiento de combate hicieron que la captura fuera sencilla. Una llave de estrangulamiento que cortó el aire de Kenneth sin matarlo, aplicada el tiempo suficiente para demostrar un control total. Cuando Kenneth dejó de luchar, Rafael lo arrastró de vuelta a la orilla y le ató las manos a la espalda con bridas de plástico. Por favor, jadeó Kenneth. Sé que cometí errores, pero el asesinato no es. ¿Quién dijo nada de asesinato? Rafael levantó a Kenneth y comenzó a llevarlo hacia el bosque. Te dije que hay diferentes tipos de justicia. La caminata duró 20 minutos, serpenteando a través de un denso bosque de pinos hasta un claro remoto que Rafael había explorado antes. En el centro había un agujero de 6 pies de profundidad y 3 de ancho, recién cavado con precisión militar. Kenneth miró el agujero con horror. ¿Vas a enterrarme vivo? No exactamente. Rafael miró su reloj. Son las 7:15 de la mañana. En 45 minutos, el detective Stus vuelve oficialmente al servicio y empieza a buscarte de nuevo. Eso nos da algo de tiempo para discutir tu futuro. Rafael obligó a Kenneth a sentarse al borde del agujero, con las piernas colgando en la oscuridad. Esto es lo que va a pasar, Kevin. Vas a confesarlo todo. A mí, Lance, las otras esposas de militares, todo. Vas a proporcionar detalles sobre tus estafas, tu identidad real y dónde has escondido el dinero que has robado. ¿Y entonces me dejarás ir? Entonces veremos si te has ganado el derecho a seguir respirando. Rafael sacó una grabadora digital. Empieza a hablar. Durante los siguientes 30 minutos, Kenneth confesó crímenes que abarcaban 4 estados y 5 años. Detalló sus métodos para atacar a esposas de militares, sus técnicas de manipulación y abuso emocional, y su patrón creciente de violencia cuando las víctimas intentaban escapar. La grabación capturó todo, nombres, fechas, cuentas bancarias y métodos que permitirían a las autoridades rastrear a otras víctimas y el dinero robado. Cuando Kenneth terminó, Rafael apagó la grabadora y estudió a su cautivo. No fue tan difícil, ¿verdad? Así que, hemos terminado. ¿Puedo irme? La sonrisa de Rafael era lo suficientemente fría como para helar la sangre. Kevin, todavía no entiendes lo que está pasando aquí. Esto no es una negociación. Es una sentencia. Antes de que Kenneth pudiera responder, Rafael le ató los tobillos con bridas y lo empujó al agujero. El grito de Kenneth resonó por el bosque mientras golpeaba el fondo, a 6 pies de profundidad, sin forma de salir. La buena noticia es que no vas a morir, dijo Rafael, mirando al hombre atrapado. La mala noticia es que desearás haberlo hecho. Rafael comenzó a echar tierra en el agujero. No lo suficiente como para enterrar a Kenneth por completo, sino lo suficiente como para atraparlo hasta el pecho, con solo la cabeza y los hombros expuestos. Kenneth gritó y suplicó durante todo el proceso, pero la ubicación remota aseguró que nadie lo oiría. Cuando Rafael terminó, Kenneth estaba efectivamente enterrado vivo, incapaz de mover nada por debajo de su cuello, completamente indefenso y absolutamente aterrorizado. Esta es tu situación, explicó Rafael, arrodillándose al borde del agujero. Te vas a quedar aquí hasta que el detective Stus te encuentre.
Ya he hecho una llamada anónima sobre una persona sospechosa en esta área, así que debería llegar en unas pocas horas. No puedes dejarme así. Podría morir de hipotermia, o los animales podrían. Probablemente no. Es un día cálido, y la estación de guardabosques hace patrullas regulares. Probablemente te encontrarán antes de que ocurra algo permanentemente desafortunado. Rapael se levantó, echándose el rifle al hombro. Considera esto tu nueva perspectiva sobre la impotencia. Algo en lo que puedes pensar mientras esperas el rescate. Mientras Rapael se alejaba, los gritos de Kenneth lo siguieron a través del bosque. Para cuando llegó a su camioneta, los sonidos se habían desvanecido en ecos distantes que parecían casi cantos de pájaros. El detective Stu se encontraría a Kenneth en aproximadamente 3 horas, traumatizado, pero vivo. La confesión que Rapael había grabado sería descubierta cerca del lugar del entierro, junto con pruebas que vinculaban a Kenneth con múltiples crímenes en varios estados. Kenneth pasaría los siguientes 20 años en prisión, asumiendo que sobreviviera a la experiencia de ser un conocido abusador de niños en la población general. Rapael revisó su teléfono. Amy había enviado un mensaje de texto diciendo que Lance estaba despierto y preguntando por su padre. La parte más importante de esta situación había terminado. Su hijo estaba a salvo. Su enemigo estaba neutralizado, y se había hecho justicia de la manera más apropiada posible. Mientras conducía de regreso al pueblo, Rapael comenzó a planificar la siguiente fase. Kenneth estaba acabado, pero todavía había cabos sueltos que atar. Amy tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones, y su matrimonio tendría que terminar formalmente. El sol ya estaba completamente arriba, prometiendo un hermoso día. Kenneth Wyatt se había equivocado en muchas cosas, pero había tenido razón en una. Definitivamente no vería otro amanecer como un hombre libre. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. Rapael llegó al Hospital General de Millfield mientras se producía el cambio de turno de la mañana, deslizándose por los pasillos con la misma eficiencia depredadora que había llevado al bosque. El teléfono prepago en su bolsillo había vibrado 2 veces. Mensajes de texto de Marcus confirmando que el detective Stus había recibido una pista anónima sobre actividad sospechosa cerca del lago Harwell. Lance estaba despierto cuando Rapael entró en la habitación 314, sus ojos de 5 años brillantes pero confundidos. El rostro del niño se iluminó cuando vio a su padre, una reacción que golpeó a Rapael más fuerte que cualquier fuego enemigo que hubiera enfrentado. «Papi», la voz de Lance era débil pero emocionada. «¿Viniste a casa?» «Siempre volveré a casa por ti, campeón». Rapael se sentó con cuidado en el borde de la cama del hospital, consciente del equipo médico. ¿Cómo te sientes? Me duele la cabeza y la barriga, pero el doctor Walsh dice que estoy mejorando. La expresión de Lance se volvió seria con la gravedad que solo los niños pueden alcanzar. Papi, intenté proteger a mami del hombre malo, como me enseñaste. Rapael sintió que algo frío y final se asentaba en su pecho. Su hijo de 5 años se había visto obligado a ser el hombre de la casa mientras Rapael estaba desplegado, había intentado proteger a su madre de una amenaza que Rapael debería haber anticipado y prevenido. Lo hiciste bien, Lance. Fuiste muy valiente. Rapael acarició el cabello de su hijo, notando los moretones que sanaban en el rostro del niño. Pero proteger a mami ya no es tu trabajo. Ese es el trabajo de papi. ¿Se ha ido el hombre malo? Los ojos grises de Rapael se encontraron con la mirada inocente de su hijo. Sí. No volverá a hacerte daño a ti ni a mami nunca más. Amy había estado sentada en silencio en la esquina, observando la interacción entre padre e hijo con algo que parecía dolor. Cuando Lance finalmente se volvió a dormir, se acercó a Rapael con los movimientos cuidadosos de alguien que teme provocar una explosión. El doctor dice que puede irse a casa mañana, dijo en voz baja. Se espera una recuperación completa. Sin daños permanentes. Rapael asintió, estudiando el rostro pacífico de su hijo. Eso es bueno. Necesitará estabilidad mientras se cura. Rapael, sobre Kenneth. Kevin White fue encontrado por la policía esta mañana, enterrado hasta el cuello en el bosque cerca del lago Harwell. Ha confesado múltiples crímenes y será trasladado a la cárcel del condado más tarde hoy. El tono de Rapael era práctico,
como si hablara del tiempo. No volverá a molestar a nadie. Amy lo miró en estado de shock. ¿Lo enterraste vivo? Enterré a un depredador que hirió a mi hijo. El hecho de que todavía respire es más misericordia de la que merecía. El desapego clínico en la voz de Rafael hizo que Amy retrocediera. Este no era el hombre con el que se había casado. Era algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Estaba viendo lo que 10 meses de despliegue y la traición final habían creado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Ahora discutimos tu futuro. Rafael finalmente la miró directamente, y Amy se estremeció ante lo que vio en sus ojos. Te vas a ir de Millfield hoy. Vas a solicitar el divorcio, renunciar a todos los derechos de custodia de Lance y desaparecer de nuestras vidas permanentemente. Rafael, por favor. Sé que cometí errores. ¿Errores? La voz de Rafael nunca se elevó por encima de un nivel de conversación, pero la amenaza era inconfundible. Trajiste a un depredador a nuestra casa. Lo elegiste a él por encima de nuestra familia. Pusiste a nuestro hijo en peligro porque estabas sola y eras egoísta. Esos no son errores, Amy. Eso es traición. Amy comenzó a llorar, pero Rafael no sintió nada. La mujer que había amado, la madre de su hijo, había dejado de existir en el momento en que eligió a Kenneth sobre su familia. Lo que tenía ante él ahora era solo una extraña que compartía el ADN de su hijo. Te daré la casa, pensión alimenticia, lo que quieras, sollozó Amy. Por favor, no me quites a Lance por completo. ¿También es mi hijo? Era tu hijo cuando te acostabas con Kenneth. Era tu hijo cuando lo pusiste en peligro. Pero elegiste a Kenneth de todos modos. Rafael se levantó, mirando su reloj. Tienes 2 horas para empacar lo que puedas llevar en tu coche. Marcus te acompañará hasta los límites de la ciudad para asegurarse de que no intentes contactar a Lance ni causar ninguna escena. Esto es cruel, Rafael. Haya hecho lo que haya hecho, todavía amo a Lance. Si amaras a Lance, Kenneth nunca habría estado en nuestra casa. Rafael se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Amy, quiero ser muy claro sobre algo. Si alguna vez intentas contactar a mi hijo, si alguna vez intentas interferir en su vida, si siquiera conduces por este condado de nuevo, lo consideraré una amenaza para su seguridad. Y yo me encargo de las amenazas a mi familia de formas muy permanentes. El mensaje era inconfundible. Amy entendió que sus elecciones tenían consecuencias más allá de perder su matrimonio. Le habían costado todo, para siempre. ¿A dónde se supone que debo ir? ¿Qué se supone que debo hacer? Rafael se detuvo en la puerta. Deberías haber pensado en eso antes de traer a Kenneth a la vida de Lance. Tus elecciones, tus consecuencias. Cuando Rafael salió de la habitación del hospital, escuchó los sollozos silenciosos de Amy detrás de él. No sintió nada. Ni satisfacción, ni arrepentimiento, ni afecto persistente. La mujer que había amado estaba muerta, asesinada por sus propias decisiones. Lo que quedaba era solo una extraña que representaba una amenaza potencial para el bienestar de su hijo. En el pasillo, Stan Forbes esperaba con la expresión paciente de un soldado profesional. ¿Cómo se lo tomó? Como era de esperar. Se habrá ido para la noche. Rafael sacó su teléfono y llamó a Marcus. Está hecho. Amy se irá del pueblo en las próximas 2 horas. Asegúrate de que entienda que es permanente. Entendido. ¿Algún otro cabo suelto? Rafael consideró la pregunta. Kenneth estaba neutralizado, Amy estaba siendo expulsada y Lance estaba a salvo. Las amenazas inmediatas estaban controladas, pero habría consideraciones a largo plazo. Necesitaré encontrar a alguien que me ayude con Lance mientras hago la transición para salir del servicio activo. Una ama de llaves, tal vez una niñera. Alguien en quien pueda confiar completamente. Conozco a algunas esposas de militares cuyos maridos murieron en acción. Buenas mujeres que buscan un trabajo honesto en una situación estable. Haré algunas llamadas. Hazlo. Rafael miró hacia la habitación de Lance, donde su hijo dormía pacíficamente por primera vez en días.
¿Y Marcus? Gracias por todo. La familia cuida de la familia. Hermano, siempre. Mientras Rafael caminaba hacia la salida del hospital, comenzó a planificar mentalmente la siguiente fase de su vida. Lance necesitaría tiempo para sanar, tanto física como emocionalmente. Necesitarían construir nuevas rutinas, nuevas tradiciones, nuevos recuerdos que no incluyeran a la mujer que los había traicionado a ambos. No sería fácil, pero Rafael había sobrevivido a cosas peores. Y a diferencia de Kenneth y Amy, él entendía la lección más importante de todas: valía la pena proteger a las familias, sin importar el costo. El ajuste de cuentas estaba completo. Ahora venía la tarea más difícil de reconstruir. Capítulo 8. Nuevos cimientos. 3 meses después, Rafael estaba en la cocina de su casa, viendo a Lance desayunar con la concentración metódica de un niño que había aprendido a apreciar los placeres simples. El niño se había recuperado notablemente bien. Físicamente, los médicos lo declararon completamente recuperado, y emocionalmente, parecía estar adaptándose a su nueva rutina con la resiliencia que poseen los niños. «Papi, ¿puede la señorita Della enseñarme a hacer tortitas hoy?», preguntó Lance, con sirope goteando por su barbilla. Della Yates, la viuda de militar que Rafael había contratado como su ama de llaves y cuidadora de Lance, levantó la vista mientras preparaba el almuerzo del niño. A los 42 años, había perdido a su marido en Afganistán 2 años antes y entendía las complejidades de las familias militares mejor que la mayoría. Era eficiente, digna de confianza y se había convertido rápidamente en una parte esencial de su hogar. «Si terminas tu desayuno normal primero», dijo Della con falsa severidad. «Las tortitas son para los fines de semana, ¿recuerdas?». Lance asintió solemnemente, atacando sus huevos con renovado entusiasmo. La interacción era fácil, natural y completamente libre de la tensión que había caracterizado su hogar durante la aventura de Amy. Rafael había tomado la decisión correcta al extirpar ese cáncer de sus vidas. «¿Alguna noticia del juicio?», preguntó Della en voz baja mientras Lance estaba distraído. «El próximo mes. Kevin Witte se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y agresión. 25 años, mínimo». Rafael bebió su café, sintiendo una profunda satisfacción de que el sistema de justicia finalmente funcionara correctamente. Su abogado intentó alegar locura temporal debido al trauma de su experiencia cercana a la muerte en el bosque, pero el juez no se lo creyó. «Bien. Hombres como ese deberían quedarse encerrados donde no puedan hacer daño a nadie más». Rafael asintió, viendo a Lance arreglar cuidadosamente los huevos restantes en patrones en su plato. El niño nunca había preguntado por la ausencia de su madre. No había mencionado a Kenneth desde el hospital y parecía genuinamente contento con su nueva estructura familiar. Los niños eran notablemente adaptables cuando se les daba estabilidad y límites claros. Sonó el teléfono de la casa y Rafael comprobó el identificador de llamadas. «Marcus». «Buenos días, hermano». «Buenos días. Tengo noticias que deberías oír. Amy ha sido arrestada en Nevada. Conducción bajo los efectos del alcohol, órdenes de arresto pendientes por facturas impagadas y, aparentemente, ha estado viviendo en su coche durante el último mes». Rafael no sintió nada ante la información. «Ya no es mi problema». «Lo sé, pero pensé que deberías estar al tanto». Su defensor público llamó al condado buscando testigos de carácter o alguien que pagara la fianza. La oficina del sheriff les dijo que probaran con familiares en otro estado. «Bien». Lance no necesita esa inestabilidad en su vida. Rafael vio a su hijo terminar el desayuno y correr a por su mochila. «¿Algo más?». «En realidad, sí. ¿Recuerdas ese contacto de inteligencia militar que usaste para rastrear los antecedentes de Kenneth? Ha estado haciendo preguntas sobre tus planes. Parece que podría haber una vacante para alguien con tus habilidades en una unidad más especializada». Rafael había estado esperando esta conversación. Su actual calendario de despliegues era incompatible con la paternidad soltera, pero su carrera militar era la única vida que había conocido durante 15 años. «¿Qué tipo de vacante?». «Consultoría de seguridad nacional con sede en Dallas. Viajes mínimos, excelente sueldo, trabajo por contrato gubernamental, pero con estatus de civil. Estarías en casa todas las noches».
La oportunidad era tentadora. Una oportunidad de usar sus habilidades mientras mantenía la estabilidad que Lance necesitaba. Lo pensaré. No lo pienses mucho. Puestos buenos como este no se quedan abiertos para siempre. Después de que Marcus colgara, Rapael consideró la posibilidad. Lance prosperaba en su situación actual, pero necesitaría más que un padre y un ama de llaves a medida que creciera. Necesitaría consistencia, comunidad y el tipo de estabilidad que proviene de saber que su padre siempre estaría allí. Papi, estoy listo para la escuela. Lance apareció en la puerta de la cocina, con la mochila asegurada y los zapatos atados con la precisión que Rapael le había enseñado. Excelente, soldado. ¿Tienes todo lo que necesitas? Lance palmeó su mochila con confianza. Almuerzo, deberes, libro de la biblioteca y tarjeta de contacto de emergencia. Perfecto. La señorita Della te recogerá después de la escuela y trabajaremos en tu swing de béisbol cuando llegue a casa. ¿Podemos cenar hamburguesas? Veremos qué ha planeado la señorita Della. La rutina matutina era simple, eficiente y completamente suya. Sin drama, sin incertidumbre, sin amenazas al bienestar de Lance. Así es como se suponía que debía sentirse la familia. Mientras Rapael llevaba a Lance a la escuela, pensó en el arresto de Amy en Nevada. Ella había elegido su camino cuando trajo a Kenneth a sus vidas, y estaba viviendo con esas consecuencias. No sintió satisfacción por su desgracia, pero tampoco simpatía. Ahora era una extraña, alguien que había compartido temporalmente sus vidas antes de revelar su verdadero carácter. Papi, la voz de Lance interrumpió sus pensamientos. ¿Te vas a quedar en casa ahora? ¿Cómo, para siempre? La pregunta conllevaba implicaciones más profundas de las que un niño de 5 años podría comprender del todo. Lance preguntaba sobre la estabilidad, la permanencia y si los cimientos que habían construido juntos durarían. Me quedaré contigo todo el tiempo que me necesites, respondió Rapael con cuidado. Eso es lo que hacen los padres. Bien. Me gusta cuando somos solo nosotros y la señorita Della. ¿Se siente seguro? Seguro. La palabra golpeó a Rapael como un golpe físico. Su hijo había aprendido a asociar su hogar con la seguridad solo después de que Rapael eliminara las amenazas que Amy había introducido. El niño entendía, aunque no pudiera articularlo, que algunas personas traían el caos mientras que otras traían la seguridad. Es seguro, Lance. Papi se aseguró de eso. Mientras se detenían frente a la escuela primaria, Rapael tomó su decisión sobre la oferta de trabajo. Lance necesitaba estabilidad, y Rapael necesitaba estar allí para proporcionarla. Su carrera militar había cumplido su propósito, pero el bienestar de su hijo era más importante que cualquier misión. Nos vemos esta noche, campeón. Nos vemos esta noche, papi. Te quiero. Yo también te quiero, soldado. Rapael vio a Lance entrar en el edificio de la escuela con el paso seguro de un niño que sabía que estaba protegido, amado y valorado. El niño crecería fuerte, seguro y claro sobre la diferencia entre las personas en las que se podía confiar y las que traían peligro. Kenneth estaba en prisión. Amy vivía con sus consecuencias. Y Lance prosperaba en un entorno libre de ambas amenazas. Los cimientos de su nueva vida eran sólidos, construidos sobre la verdad en lugar del engaño, la fuerza en lugar de la debilidad. Rapael sacó su teléfono y llamó a Marcus. Sobre esa oferta de trabajo. Me interesa. Organiza la entrevista. Era hora de construir algo permanente, algo que durara lo suficiente como para ver a Lance convertirse en el tipo de hombre que entendiera el valor de la lealtad, el honor y la familia. El tipo de hombre que nunca toleraría amenazas a las personas que amaba. La reconstrucción estaba completa. Ahora venía la tarea más gratificante de simplemente vivir. Capítulo 9. La justicia final. Habían pasado 5 años desde aquella terrible mañana en que Rapael recibió la llamada que lo cambió todo. Lance tenía ahora 10 años. Sobresalía en la escuela y mostraba el tipo de confianza tranquila que proviene de saber que es incondicionalmente amado y protegido. Rapael había construido su vida con precisión militar, rutinas estables, expectativas claras y una base lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta.
La casa se había transformado del lugar de la traición en un verdadero hogar. Della Yates se había convertido en más que un ama de llaves, era familia en todos los sentidos que importaban. Sus propios hijos, hijas gemelas de su difunto marido, a menudo se quedaban a dormir, y Lance había ganado los hermanos que el egoísmo de Amy le había negado. La transición de carrera de Rapael había sido más exitosa de lo esperado. Su trabajo de consultoría de seguridad nacional le permitía estar en casa todas las noches, asistir a todos los eventos escolares y entrenar al equipo de la Liga Infantil de Lance. El niño se estaba convirtiendo exactamente en el tipo de joven que Rapael había esperado, leal, honesto y lo suficientemente fuerte como para defender lo que era correcto. Amy nunca los había contactado. Según Marcus, que ocasionalmente revisaba los registros públicos por curiosidad profesional, había vagado de Nevada a California y a Oregón, acumulando arrestos menores y relaciones fallidas. Su espiral descendente era completa y aparentemente permanente. Lance ya no la mencionaba, parecía no tener memoria de su aventura o sus consecuencias. Sabía que tenía una madre en alguna parte, pero Della llenaba ese papel tan completamente que no era una fuente de dolor o confusión. Kevin White, había muerto en prisión 3 años antes. Otro recluso, al enterarse de sus crímenes contra niños, había administrado el tipo de justicia que los sistemas legales no podían proporcionar. Rapael no sintió nada cuando Marcus le dio la noticia, excepto quizás una leve satisfacción de que existiera un depredador menos en el mundo. El pasado estaba enterrado tan completamente como Kenneth lo había estado en ese agujero cerca del lago Harwell. Pero el pasado, estaba aprendiendo Rapael, a veces tiene asuntos pendientes. Comenzó con una llamada telefónica de un número desconocido un martes por la noche, mientras Lance hacía los deberes y Della preparaba la cena. Rapael Loomis. La voz pertenecía a una mujer joven, nerviosa pero decidida. Dígame. Mi nombre es Stephanie May. Mi padre era el sargento de Estado Mayor Coleman. Usted conoció a mi madrastra, Patricia, de Arkansas. La mujer a la que Kevin White hirió. Rapael recordó de inmediato. Patricia Coleman, cuyo marido había muerto en Afganistán mientras Kenneth robaba sus ahorros y manipulaba su dolor. Una de varias esposas de militares cuyas historias habían ayudado a Rapael a rastrear el patrón de depredación de Kenneth. Recuerdo. ¿Está bien, Patricia? Murió el año pasado, de cáncer. Pero antes de morir, me contó lo que le pasó a su familia y lo que usted le hizo a Kevin White. Dijo que usted fue la única persona que alguna vez obtuvo justicia por lo que él les hizo a las familias militares. Rapael esperó, entendiendo que esta conversación conducía a un lugar específico. Señor Loomis, hay otras mujeres a las que Kevin hirió que nunca obtuvieron justicia. Algunas de ellas tienen hijos que crecieron sabiendo que sus madres fueron destruidas por ese hombre. Hemos estado hablando, compartiendo historias, tratando de encontrar algún tipo de cierre. Lamento sus pérdidas, pero Kevin White está muerto. La justicia que busca no es sobre él. Es sobre otra persona. Rapael sintió como sus instintos depredadores se agudizaban. Explíquese. Hay otro hombre que utiliza la misma estafa que usaba Kevin, atacando a esposas de militares, usando las mismas técnicas de manipulación psicológica, el mismo patrón de escalada. Incluso usa identidades falsas similares. Creemos que podría haber conocido a Kevin, quizás aprendió de él. La información golpeó a Rapael como agua fría. La idea de que los métodos de Kenneth se estuvieran replicando, que otras familias pudieran sufrir lo que la suya había soportado, desencadenó algo primordial en sus instintos protectores. ¿Cuál es su nombre? Está usando el nombre de Mark Wright, pero es falso. Su nombre real es probablemente David algo. Está trabajando en Carolina del Sur ahora mismo, atacando a esposas de Fort Jackson. 3 mujeres hasta ahora que sepamos. El mismo patrón. Manipulación emocional, explotación financiera, escalando amenazas cuando intentan irse. Rapael caminó hacia su oficina, ya consultando bases de datos militares y redes de contactos. ¿Cómo sabe todo esto? Una de las esposas contactó a Patricia antes de que muriera, pidiendo ayuda. Patricia comenzó a investigar, conectando con otras víctimas, construyendo un caso.
Cuando falleció, nos dejó toda su investigación y nos pidió que encontráramos a alguien que realmente pudiera hacer algo al respecto. ¿Por qué yo? Porque usted es la única persona que alguna vez hizo que Kevin Witte enfrentara consecuencias reales. El único que entendió que algunas personas son demasiado peligrosas para ser manejadas por tribunales, abogados y trabajadores sociales. Necesitamos a alguien que pueda detener esto antes de que empeore. Rapael guardó silencio por un largo momento, procesando las implicaciones. Lance estaba asentado. Su vida era estable. Y Rapael no tenía ninguna obligación legal de ayudar a extraños en Carolina del Sur. Pero también entendía lo que significaba cuando a los depredadores se les permitía operar sin consecuencias. Necesitaré todo lo que tenga sobre este Mark Wright. Documentos, cronogramas, declaraciones de las víctimas, cualquier cosa que establezca su patrón. Puedo enviárselo por correo electrónico esta noche. Pero, señor Loomis, hay algo más. Una de sus víctimas actuales tiene un hijo de 5 años. Mark se ha vuelto violento con el niño cuando la madre intenta resistirse a sus demandas. Rapael cerró los ojos, viendo el rostro de Lance en el hospital 5 años atrás. La historia se repetía, y otro niño estaba en peligro por otro depredador que pensaba que las esposas de militares eran blancos fáciles. Envíeme todo. Me encargaré de ello. ¿Qué va a hacer? Lo que sea necesario. Después de que Stephanie colgara, Rapael se sentó en su oficina durante varios minutos, pensando en la vida que había construido y las obligaciones que conllevaban sus habilidades particulares. Lance estaba a salvo, feliz y prosperando. Su mundo era completo y pacífico. Pero en algún lugar de Carolina del Sur, otra familia militar estaba siendo destruida por un depredador que pensaba que podía operar sin consecuencias. Otro niño podría estar enfrentando el mismo terror que Lance había experimentado. Rapael tomó su decisión con la misma certeza fría que había sentido 5 años atrás. Della llamó hacia la cocina. Necesito hacer un viaje de negocios este fin de semana. ¿Puedes encargarte del horario de Lance? Por supuesto. Nada grave, espero. Solo algunos asuntos pendientes que necesitan atención. Mientras Rapael comenzaba a planificar su viaje a Carolina del Sur, sintió la calma familiar que venía con tener una misión clara y un propósito justo. Mark Wright descubriría lo que Kevin Witte había aprendido, que algunos hombres eran demasiado peligrosos para herir a las familias militares. Lance apareció en la puerta de la oficina, con los deberes terminados y listo para su ritual nocturno de leer juntos. Hola, campeón, buen trabajo con los deberes. ¿Listo para nuestro libro? Sí. Estamos en la parte donde los buenos ganan, ¿verdad? Rapael sonrió, sentando a su hijo en su regazo y abriendo su novela de aventuras actual. Así es, soldado. Los buenos siempre ganan al final. Era una promesa que Rapael tenía la intención de cumplir, sin importar cuántos depredadores necesitaran que se les recordara esa verdad fundamental. Algunas lecciones, había aprendido, requerían una instrucción muy personal. La justicia final estaba a punto de ser servida. En los años que siguieron, ninguna esposa de militar en el sureste de los Estados Unidos reportó incidentes que coincidieran con el patrón de manipulación psicológica y explotación financiera que había caracterizado a Kevin Witte y Mark Wright. Ocasionalmente, los investigadores encontrarían evidencia de hombres con antecedentes sospechosos que habían desaparecido abruptamente de comunidades cercanas a bases militares, pero nunca se establecieron conexiones. Las familias militares vivían vidas más seguras. Los niños dormían más tranquilamente, y los depredadores aprendieron a buscar presas más fáciles en otros lugares. Rapael Loomis se retiró del trabajo de consultoría activa cuando Lance cumplió 18 años y se unió él mismo a los Rangers del ejército. Padre e hijo habían construido algo inquebrantable, un vínculo forjado en la crisis y fortalecido por la verdad, la lealtad y un compromiso absoluto de proteger a la familia por encima de todo. Algunas historias terminan con perdón y reconciliación. Esta terminó con justicia y paz, lo que resultó ser mucho más satisfactorio. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal.